claro, esa transparencia se hace más fácil porque estás demostrando ese compromiso, ese, ¿no? Que todos estamos en el mismo barco, que, oye, la gente que tiene salarios mayores pues, realmente demuestra una experiencia mayor, etcétera, ¿no? Y además las personas que entran en lo que denominamos el grupo de la alianza, que es un grupo de, bueno, gente con más seniority, que además representan los valores de la compañía, pues cuando entras en ese grupo, es casi matemático que en ciertos años vas a llegar a los rangos salariales máximos, ¿no? Con lo cual, los ajustes salariales están muy bien y aún así, evidentemente, cada año, cuando hacemos las subidas salariales, que son más relevantes, sobre todo para las personas que menos ganan, ¿no? En salarios más bajos, eh, evidentemente la tensión es fuerte, ¿no? Pero por el hecho de hacerlo en abierto y por el hecho de que eso sea público y por el hecho de que esas conversaciones puedan estar en abierto con todo el mundo. Hola, bienvenidos a este gran conversar y mi invitado el día de hoy es Fernando Polo. Él es CEO de Good Rebels. Él es un convencido de la autogestión desde hace mucho tiempo y nos comparte su experiencia y qué sucedió en su organización. Y nuestro conversar fue el amor y odio de la autogestión y todos sus ciclos que han venido llevando ellos durante 10 años, sobre todo la jornada laboral de 4 días que tienen implementadas de hace casi 4 años, y también cómo es el proceso de su ajuste salarial. Y hay algo más importante que me gustó, es su transparencia 100% radical y su consecuencia, que es lo que tiene una empresa como este tipo. Así que los dejo con Fernando y espero disfruten este gran conversar como yo. Hola Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en tu podcast. Encantado y gracias por aceptar la invitación. Y les quiero compartir a la audiencia que grabé el episodio número 75 con el hermano de Fernando, que es José Luis Polo, y así que hoy me da gusto que estés tú también aquí. Es un placer, es un placer. ¿Has tenido ya dos polos? Pues no sé si a lo mejor hay algún otro polo por ahí que no es familia y también es interesante para el programa. Claro. Y me gustaría empezar que tú, me queda claro que es un convencido de la autogestión. ¿Dónde nace esto de ti y por qué? Muy bien, muy bien. Es una buena forma de hecho, yo creo que la aproximación de las personas que lo hemos reflexionado y que quizá lo hayamos puesto en práctica o hemos tenido la posibilidad de ponerlo en práctica, tenemos siempre una relación de amor-odio con la idea de la autogestión, ¿no? De hecho yo veo los ciclos por los que hemos ido pasando como organización, personalmente, cada uno de nosotros, ¿no? Y es verdad que hay momentos importantes, ¿no? A lo largo de la carrera profesional donde conceptos como este y otros conceptos, ¿no? Van calando, van entrando y es un proceso, es un camino largo. Digamos que yo cuento la historia de que guardo impreso de vez en cuando los comentarios que le hice en el blog de Julen, un consultor que trabajaba mucho en el País Vasco con la cooperativa Mondragón y que hace, pues como allá por el año 2007, 2008, hablaba de ideas radicales de gestión y fue mi primera vez, la primera vez yo creo que oía más en profundidad de hablar del concepto de autogestión, ¿no? Y recuerdo que le puse comentarios muy duros en contra de la idea de que había que eliminar capas directivas y de que la gente tenía que organizarse en equipos. Y digamos que fue mi punto de inflexión, porque justamente, aunque en esos comentarios yo criticaba la idea, me interesó. Yo tenía vamos, tengo mucho contacto con él y todavía y le leo y me influye, ¿no? Cómo piensa. Entonces me interesé por la temática, me recomendó algunos libros para que profundizaran el tema, para que viera que no era una idea radical 100%, es decir, radical, pero que no era una idea que partía de cero, ¿no? Que partía de la nada. Y curiosamente, ese mismo año, Gary Hamel tenía un libro que publicó, se llamó El futuro del management, y que relacionó en ese libro
un nuevo estilo de management, lo que le llamó Management 2.0 o algo como eso, con la idea de las comunidades online y de cómo y de las startups digitales. Empezó a relacionar la idea de los valores digitales, cómo las startups se organizan, cómo las comunidades online, la Wikipedia y otras comunidades, ¿no? de foros online, cómo se organizan, ¿no? Y son mucho más descentralizados, las jerarquías son mucho menos estrictas, no hay jefes porque son comunidades, ¿no? Y ahí también me hizo clic, porque yo había empezado a oír hablar de, por ejemplo, empecé a leer a Semmler, ¿no? Su libro Radical, y al mismo tiempo estaba leyendo cómo Gary Hamel relacionaba un tema muy cercano a mí, del que estaba muy convencido, que era la idea de la web 2.0, ¿no? De los medios sociales. Y ese clic me llevó a leer un poco más, a profundizar. Coincidía que todavía no estaba trabajando en el territorio creativo, que hoy es Good Rebels, ¿no? No estaba todavía trabajando allí, pero tuve la oportunidad donde estaba trabajando de empezar a experimentar con algunas de las ideas que había en que yo leía en estos libros, ¿no? Y bueno, empiezas a profundizar y ves que 3M y Gore-Tex y había empresas que habían ido aplicando conceptos. De pronto te das cuenta que el Scrum, como concepto de metodología ágil, también tiene mucha autogestión. Entonces, tuve la suerte de poder experimentar con algunos principios básicos en la empresa en la que yo trabajaba, que era Web Activa, luego conocida como Doméstica. Bueno, no la Doméstica de hoy, pero la temática era otra. Y lo cierto es que en ese momento empecé a darme cuenta que había cosas que tenían sentido, ¿no? Y la idea de la transparencia, la idea de descentralizar la toma de decisiones. Y cuando me uno a Territorio Creativo Good Rebels, ya venía con algún libro bajo el brazo y algunas experiencias prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues en el momento en que Territorio Creativo empezó a crecer, yo convencí a mis hermanos de empezar a adoptar algunas cosas, pero un proceso muy largo. Y si quieres vamos hablando de él, o si hablase ya con Juan Luis de eso, pues hablamos de otra cosa, ¿no? O sea, es un proceso que yo mentalmente, para mí han sido 10 años, ¿no? De ir entendiendo, ir practicando, poniendo algunas cosas en prácticas, irlo, por supuesto, conjugando con las personas con las que trabajas, con nuestros socios, para que no sea tampoco un- una imposición, que en cierta manera alguna vez hemos bromeado que para establecer una democracia hace falta un dictador que quiere establecer la democracia, ¿no? Y es cierto que algunas veces Juan Luis y yo hemos podido actuar de dictadores imponiendo principios que nos llevaban a un sistema más democrático en cuanto a la toma de decisión, la descentralización, ¿no? Un poco de las opiniones y sobre todo también un poco los flujos de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, sí, sí, esa es mi relación, ¿no? Con el, siempre explico que no fue de un día para otro y que yo era muy incrédulo al principio, muy incrédulo. Oye, Fernando, me gustaría regresar a esta parte de odio y amor, de tu parte crítica, incrédulo. ¿Qué pensabas en esos momentos? O sea, ¿cuál era tu mirada? Porque me queda claro que has hablado de ciclos y yo creo que en una organización todos tenemos ciclos, pero cuéntame un poco de ti, de ese ciclo en el que estabas y cuáles eran esas notas, ¿verdad? Sí, es cierto que bueno, yo de formación soy ingeniero industrial y además hice la especialización de organización y operaciones, ¿no? Es que es un poco la más cercana a lo que sería una mezcla de MBA con una formación muy tecnológica y muy técnica como ingeniero, ¿no? Y evidentemente eh, la forma en la que, los sistemas y los organizativos que estudiabas eran muy jerárquicos, eran muy de ingenieros diciéndole a los operarios cómo tenían que trabajar, etcétera, ¿no? Y con una línea clara de command and control, ¿no? Una línea de transmisión de información y de órdenes, ¿no? Y eficiencia, ¿no? Estaba muy formado en la eficiencia, luego trabajé como consultor en rediseño de procesos. Entonces, la eficiencia es, hay alguien que muy listo,
que dice, uy, aquí hay que introducir esta cosa, hay que trabajar así. Y entonces, ese era mi punto de formación y de experiencia en entornos más jerárquicos y más tradicionales. También es verdad que lo he relacionado muchas veces, y es que yo tuve la suerte en alguno de los proyectos en los que trabajé de participar Era un momento en que se empezaba a adoptar los sistemas de producción ágiles en fábrica, y en Europa estaba llegando el sistema japonés, Toyota, Kawasaki, y yo tuve la oportunidad de participar en procesos de implantación de círculos de calidad en fábricas. Y eso es un pozo que luego, a posteriori, relacioné. ¿Vale? Mi primer rechazo venía de, no, no, a la gente si le dejas libertad, se genera caos, a la gente si le dejas libertad, si le das confianza, te toma la confianza y se aprovecha. Ese punto de muy paternalista de que no, no, a la gente hay que llevarla guiada porque la gente, ¿no? ¿Qué es la gente? Todos somos la gente, pero nadie queremos ser la gente, ¿no? Y entonces, de ahí venía un poco, yo creo, el rechazo tradicional. Y cuando alguna vez hemos tenido debates de este tipo, hoy ya no es, yo no soy ni mucho menos dogmático y creo que cada empresa tiene que encontrar la forma de organizarse y demostrar con resultados que le funciona, ¿no? Hace 10 años, cuando publicamos Libertarios, el libro en el que explicábamos un poco cómo habíamos ido haciendo cosas en nuestra empresa, sí que me veía un tono más dogmático, un tono más, no, no, es que el mundo va por aquí. 10 años después vemos que el mundo sigue yendo bastante parecido a como era antes, pero que evidentemente algunos principios que se pueden leer en libros de gestión, o los libros famosos, ¿no? Como el de la LU, de Reinventando Organizaciones, etcétera, ¿no? Pues estos libros, sí que es verdad que leyendo esos libros te das cuenta de que cuando se habla de las nuevas generaciones en el trabajo, cuando se habla de las motivaciones intrínsecas, cuando se habla de cómo la autonomía a la hora de hacer tu trabajo genera esa motivación intrínseca y eso es más fuerte que un salario o una motivación extrínseca. Entonces, sí que es verdad que yo sigo siendo muy optimista en el sentido de que creo que la gestión va mejorando, pero evidentemente, como todo, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, conoces muchos ejemplos, muchas empresas que, bueno, pues siguen platicando. Y, por cierto, que les sigue funcionando, porque ese es el otro problema, que es que no hay una correlación tan clara. O sea, hay estudios que demuestran que empresas que dan más autonomía obtienen mejores resultados de negocio, ¿eh? No, hicimos un ejercicio profundo de research para entender, oye, qué estudios académicos demuestran este tipo de sistemas, ¿no? Pero digamos que ese rechazo porque me preguntabas, ¿no? Pues venía un poco de ahí, de una formación académica que estaba muy acostumbrada a decir, oye, esto es orden y mando. Claro. Hay una parte que comentaste que es para que haya una democracia debe haber un dictador. Y lo han hablado tu hermano y tú, y tu hermana también, que está metida en el negocio. Y me siento identificado con esta parte porque a mí me pasa lo mismo. O sea, la semana pasada me pasó algo curioso que me dijo un colaborador. Es que usted es tan profundo que hay veces que no lo entendemos qué es lo que quiere, ¿no? Y me quedó resonando con esto que mencionas. ¿Qué hay detrás de esto? O sea, estas conversaciones, estas charlas. Me queda claro que al final uno impone porque propones para la organización, estás viendo como ese bien mayor, el bien común y que nos va a ir mejor, ¿verdad? Pero, ¿cómo son estas charlas entre ustedes? Sí, no sé si te habló Juan Luis de una que yo también centro un poco como uno de los momentos eh, interesantes ¿no? Según vas dando pasos, ¿no? Al final si analizamos muchas de las cosas que hoy tenemos en común en la compañía, pues son cosas extrañas, ¿no? Lo de los salarios públicos, algún sistema para que todo el mundo decida un poco cómo puede influir las subidas salariales de cada trabajador, los sistemas de evaluación abiertos también, son medidas de transparencia radical, pero no hemos llegado ahí de golpe. Hemos ido poco a poco, ¿no? Y una de las primeras conversaciones que recuerdo fue cuando estábamos en un momento en que todavía teníamos
un comité de dirección con directores, ¿no? Ahora ya volvemos a tener otra vez directores, pero hemos estado mucho tiempo evitando algunas palabras, ¿no? que reflejaban o transmitían jerarquía más tradicional, ¿no? Pues estábamos en el comité de dirección y éramos 8 personas, el germen de lo que hoy somos los socios de la compañía. Somos 14 socios hoy. Y el caso es que de golpe, o sea, en un momento dado, en una conversación, era el comité de dirección, que hacemos cada mes, revisábamos los números, la cuenta, las cuentas de pérdidas y ganancias, y en un momento dado hubo un comentario del tipo, bueno, es que esto no sé muy bien ni por qué lo estamos haciendo solamente aquí, porque podríamos participar o hacer partícipe a toda la organización de estas cuentas, de las finanzas de la empresa cada mes, ¿no? Oye, cerramos financieramente el mes y compartimos las. Claro, rápidamente hubo un run run, no éramos 8, Juan Luis y yo éramos 2, y Maricruz, y y hubo una oposición a la idea de qué pasaría si abriésemos las cuentas, ¿no? de la compañía mensuales a toda la organización. Rápidamente salió el paternalismo. Oye, pero es que claro, la gente, si de pronto ve que la empresa a lo mejor un mes va mal, se asusta o piensan cambiar de trabajo o no van a entender las cuentas o no van a entender por qué ahora perdemos dinero, pero a lo mejor a final de año ganamos dinero, ¿no? Entonces, rápidamente surgen esos debates, ¿no? de proteccionistas, muchas veces con buena intención, ¿eh? Muchas veces con buena intención, y dices, bueno, al final siempre hay una pregunta que desmonta ese tipo de. Y es, ¿a ti te gustaría que hicieran esto? ¿Te gustaría que te escondieran información? ¿Te gustaría no tener acceso a este tipo de información? Y siempre vas a responder, yo quiero tener la posibilidad de decidir por mí mismo, ¿no? Yo quiero tener la decisión final, ¿no? Si, oye, si la empresa va mal y me quiero ir, pues quiero que no me oculten que la empresa va mal, ¿no? Y poder irme, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de conversaciones, ¿no? Y cuando los salarios públicos, pues parecido. De hecho, tardamos 2 años prácticamente entre que teníamos los abogados que no veían la forma porque el salario es un dato privado del trabajador y no se puede compartir con todo el mundo. Y al final nos pusimos serios y dijimos, esto no puede ser. Seguro que si firmas un acuerdo privado entre trabajador y empresa se puede compartir y lo terminamos compartiendo. Pero también hubo de hecho hubo mucha gente que nos costó muchas reuniones, sesiones, asambleas, sesiones de trabajo para entender por qué se hacía y qué significaba esto, ¿no? Y mucha reacción a hacerlo. Incluso gente que a años después reconoce que no pasó nada, que fue mucho mejor, que es mucho más transparente. La transparencia salarial es muy difícil de implantar porque muchas empresas pueden tener pues estructuras salariales poco coherentes, por decirlo de alguna manera, y suave. Pero cuando eso no ocurre, y a nosotros tuvimos la suerte de que habíamos crecido rápido en un periodo de 5 años y teníamos una estructura salarial muy coherente por experiencia, por años de trabajo, etcétera, nos era relativamente muy sencillo abrirla. Y llegarían los debates de ¿y por qué esta persona gana más y por qué esta persona gana menos? En lugar de mantenerlo en pasillos y en corritos cerrados, lo hicimos abierto. Y de esa manera, incluso si alguien viene, también ayuda mucho a entender. Si tú ya tienes abierta la cuenta de pérdidas y ganancias y tienes los salarios, que es prácticamente la partida más grande, ¿no? de una empresa de servicios como nosotros. Somos una empresa de servicios profesionales, no tenemos activos, no tenemos. De hecho, nuestra P&L es muy sencilla. Muy fácil de entender. No hay mucho que. Es suma y resta y son 4 partidas y ya está. Se entiende bien, ¿no? Así que, bueno, ese tipo de conversaciones, ¿no? De esa reacción natural a proteger o a pensar que otras personas no entenderán, ¿no? Y según nos hacemos mayores, algunos de la organización, es todavía peor, porque muchas de las personas que entran a trabajar en la compañía son muy jóvenes y nos sale cada vez tan jóvenes ya como nuestros hijos, ¿no? Y entonces, de pronto dices, bueno, es que te sale rápidamente la rama de, bueno, es que ellos no lo van a entender. No, no, son adultos, están ya trabajando, tienen una formación mejor que la que tuvimos nunca nuestras generaciones, están mejor preparados para muchas cosas y cuanto más información y cuanto más transparencia das, se convierten en profesionales
muy capaces, muy motivados y comprometidos con un proyecto que entienden. Bueno, a lo mejor les cuesta un poco de tiempo entender un poco las partidas y acordarse que esto era lo otro, pero luego entiende muy bien de qué va esto. Y también entiende muy bien, por ejemplo, que no se está haciendo nadie rico, que se está, que se está trabajando y que se está generando una riqueza y que esa riqueza se comparte de una manera más o menos lógica. Entonces, es una forma de generar conexión con el proyecto, ¿no? Claro, y yo creo que coincido contigo que la transparencia radical genera más compromiso. Es todo lo opuesto. Y es como esa conexión, ese híbrido, porque yo lo veo de esa misma manera, ¿no? Cuéntame un poco, sé que han ido avanzando en los ajustes salariales. Lo último creo que hicieron también, que me interesa mucho, la jornada de 4 días, que también hay un tema legal y jurídico. Cómo al final esta cultura pues viene y fortalece todo eso y están desde el principio de la información financiera, ¿verdad? Todo está costeado. eh, Estas pequeñas cosas que es muy doloroso, en el caso de nosotros, el ajuste salarial, mi gente lo ve muy difícil y sufren, ¿no? También llevamos 3 años que nos ha costado. Creo que este es el año que más nos ha ido mejor. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo fue en estos 2 puntos? En el ajuste salarial y luego en la jornada, de 4 días que me gustaría que nos compartas, y cómo se siente en la organización. Pues fíjate, en general, el tema salarial está muy estructurado y la gente lo entiende bien. Fíjate que de hecho tenemos casi los límites superiores, están casi limitados, ¿no? Hay un límite que hace que también sea más sencillo. Es un principio de operación que yo había leído en muchas organizaciones. Recuerdo mucho, por ejemplo, pues hicimos una visita al grupo NER en el País Vasco, ¿no? A Koldo Salachaga y a su gente y visitamos algunas de las empresas que habían entrado en el grupo y explicaba muy bien por qué era importante tener una especie de límite, ¿no? Entre la persona recién contratada y decían, bueno, no tienes por qué bajar los salarios de las personas que más ganan, tienes que subir los salarios de las personas que menos ganan, ¿no? Para tener una especie de múltiplo, ¿no? Nosotros estamos en un múltiplo que puede ser 4 veces. En coste empresas podría ser unas 4 veces la persona con un salario de entrada en contrato indefinido, ¿no? En salarios más bien de España, en Madrid y Barcelona, pues tenemos muchas personas muy senior con mucha experiencia ganando el salario máximo, pero que en lugar de tener una pirámide muy alta que se sube para arriba, lo que hemos hecho es achatarla, ¿no? Entonces tenemos muchas personas ganando eso. Es algo bueno y algo también que genera estrés en esas capas, porque esas personas, pues, y me incluyo, llevamos mucho tiempo sin subidas salariales, sabiendo que estamos en el límite, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, claro, esa transparencia se hace más fácil porque estás demostrando ese compromiso, ¿no? Que todos estamos en el mismo barco, que, oye, la gente que tiene salarios mayores pues, realmente demuestra una experiencia mayor, etcétera, ¿no? Y además las personas que entran en lo que denominamos el grupo de la alianza, que es un grupo de, bueno, gente con más seniority, que además representan los valores de la compañía, pues cuando entras en ese grupo, es casi matemático que en ciertos años vas a llegar a los rangos salariales máximos, ¿no? Con lo cual, los ajustes salariales están muy bien y aún así, evidentemente, cada año, cuando hacemos las subidas salariales, que son más relevantes, sobre todo para las personas que menos ganan, ¿no? En salarios más bajos, que suelen ser en nuestro caso, no es lo mismo en todas las organizaciones, pero en nuestro caso suelen ser personas con menos experiencia. eh, Evidentemente la tensión es fuerte, ¿no? Pero por el hecho de hacerlo en abierto y por el hecho de que eso sea público y por el hecho de que esas conversaciones puedan estar en abierto con todo el mundo, hay un sistema en el proceso salarial donde tú puedes, una resolución de conflictos, ¿no? Tú puedes decir, oye, yo creo que algo no ha funcionado bien en mi subida salarial porque yo puedo demostrar esto y lo otro. Y entonces es cuando tienes que poner en valor tu rendimiento y decir, oye, estás hablando de que tu salario, mira, ahora mismo está entre
El de Paco López y el de Funadito no sé cuántos. Y tú sabes las buenas evaluaciones que tiene esta persona, porque también son públicas, y tú sabes lo que hace y lo que no hace y las responsabilidades que tienen, ¿no? Con lo cual es un debate, bueno, por ejemplo, elimina la brecha salarial de género, que es una de las cosas que hay una directiva europea ahora mismo en la Unión Europea que está queriendo darle más transparencia salarial a los rangos, etcétera, precisamente para luchar también contra esa brecha de género que es casi imposible mantener cuando tienes unos salarios en público y en un Excel donde todo el mundo puede consultar, ¿no? Y entonces, y dices, oye, ¿por qué esta persona que hace lo mismo que esta persona, y esta es mujer y esta es hombre, por qué van a estar ganando o en diversidades, ¿no? El LGTBI, etcétera? Con lo cual, las conversaciones, la tensión se produce todos los años en las subidas salariales, porque evidentemente evaluar, decidir si crees que una persona decide más, merece más subida salarial que otra, es muy dura. Y descentralizar ese proceso nos hace a todos mucho más adultos respecto al proyecto. Porque es como, oye, esto no es el mundo de Alicia, esto es un compromiso con el desempeño, sobre todo con tus compañeros. No es un tema de que, y además no puedes decir, no es que mi jefe me tiene manía y entonces no me ha subido el salario suficiente. No, no. Es que han sido todos tus compañeros que a través del proceso de evaluación han puesto encima de la mesa un coeficiente, ¿vale? Que es, bueno, luego hay una fórmula, pero que eso, o sea, y tú puedes, por supuesto, pedir una revisión. Oye, pues yo creo que ha habido aquí alguna cosa rara, pero tienes que enfrentarte a ese proceso. Es un proceso más transparente, más para defender que mereces una subida salarial mayor, tienes que tener muy claro por qué y defender tus logros y defender tu desempeño, ¿no? Así que eso es una buena cosa. Luego lo ha relacionado la jornada, la semana laboral de 4 días. Y es interesante que lo relaciones porque, claro, ese es un debate, bueno, está muy en boga en muchos sitios. Nosotros lo introdujimos hace 3 años y medio, sobre todo porque estábamos muy influidos. Yo estaba viviendo en Inglaterra, tenemos allí una empresa y teníamos, hablando con el socio inglés, ese debate estaba muy, muy encima de la mesa en Inglaterra en ese momento. Bueno, lo sigue estando, ¿eh? Lo sigue estando ahí, lo sigue estando en toda Europa. Hace unas semanas estaba una comisión de asociaciones profesionales de Dinamarca visitándonos en España para ver cómo lo estamos haciendo nosotros. Al final, para nosotros hubo ahí un clic que fue la pandemia. En la pandemia siempre decimos que no habríamos sido capaces de hacer lo que hemos hecho si no hubiera sido por la pandemia ni por la inteligencia artificial. ¿Vale? Es decir, son dos cosas. Y una de ellas es que la pandemia acostumbró a empresas como la nuestra y a nuestros clientes a tener muchas más reuniones en videoconferencia online, y eso nos hizo productivos, especialmente a los equipos de Good Rebels, ¿no? Nos hizo productivos en cuanto a que no había, a lo mejor, que evitabas desplazamientos innecesarios que podían tomar mucho tiempo, evitabas reuniones más largas con mucha gente que a lo mejor no hacía falta que estuviera todo el mundo junto, y ahora lo resuelves de otra manera, ¿no? Y de hecho, cuando empezamos a darnos cuenta durante incluso los meses de la pandemia que estábamos haciendo jornadas interminables, en un momento dado dijimos, es justo pensar que si estamos siendo más productivos y entregando más valor, si el mercado nos va a permitir subir los precios de nuestras tarifas, porque al final es un mercado muy fragmentado y muy perfecto, el de los servicios profesionales, sí podríamos demostrar que podemos entregar el mismo valor intentando no trabajar los viernes, ¿no? Entonces, el acuerdo al que llegamos fue, por supuesto, se llama 100-80-100, que es 100% de la productividad, 80% del tiempo, 100% del salario. Y por eso está vinculado al salario. Es como si fuera una subida salarial encubierta, porque no vas a intentar no trabajar los viernes, pero no se te reduce el salario, ¿vale? Y de hecho, vamos, desde que hemos implantado esto, todos los años se suben salarios igual que siempre se ha hecho. ¿No? Y nuestros salarios están mm, un poco, incluso diría, por encima del mercado, y intentamos no trabajar los viernes. Cuando digo intentamos no trabajar los viernes, el pacto que tenemos hecho, un pacto entre colaboradores, es que nuestro contrato laboral no cambia, pero si hemos sido capaces de desarrollar el resultado del trabajo semanal el jueves por la tarde,
el viernes no trabajamos. Así se lo explicamos a los clientes. Por supuesto, siempre decimos, para nosotros el viernes por la mañana es un día laborable, tienes que estar localizable y si un cliente te necesita, tienes que estar localizable, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que algunos viernes trabajas, algunos viernes no trabajas y los viernes que trabajas no suele ser como un viernes normal. Es un viernes mucho más relajado o a lo mejor no tienes reuniones o tienes una reunión pero solo una y entonces tú te organizas, ¿no? Y bueno, es un punto más. Yo digo que la jornada laboral, la semana laboral de 4 días va a ser una realidad, va a tomar mucho tiempo en implantarse porque cuando se metió el sábado como dentro del fin de semana, al principio los sábados se trabajaba, ¿no? Cuando se metió dentro del fin de semana se empezó en todo el mundo, ¿eh? Se empezó en diferentes sitios del mundo en el año 1910, 1900, 910, en fábricas como Ford, en fábricas como de automóviles en Francia, y se terminó de adoptar esa medida en diferentes países después de la Segunda Guerra Mundial, 1950, 60. Se tardó entre 40 y 50 años en hacer que fuera muy generalizado que el sábado era no laboral. Y la realidad es que si vamos viendo las horas en todos los países, la caída o sea, cada vez se trabaja menos horas. Entonces llega un momento en que la sociedad tiene que hacer un convenio, ¿no? Un convenio colectivo de toda la sociedad, de todos los actores sociales, para decir la tecnología, la forma de trabajar y muchas cosas permite ser igualmente productivo con menos horas trabajadas, que es, por cierto, lo que llevamos haciendo 200 años, que es aplicar tecnología y que parte de las mejoras en productividad que aporta esa tecnología reviertan en el trabajador en forma de menos horas trabajadas. Y otra parte, por supuesto, revierte en el capital. Así que interesante esa conexión entre salario y semana de 4 días, pero sí, así es. Nosotros posiblemente, Good Rebels, teníamos, y lo has relacionado tú y lo has vinculado a la cultura, teníamos un punto a favor, tenemos un punto a favor para adoptar para ser una de las primeras empresas que adoptara esta forma de trabajar y, en cierto sentido, nos salía nuestra responsabilidad social de decir, si una empresa como nosotros podemos hacerlo, pues es nuestra responsabilidad hacerlo, en parte para ir demostrando que se puede y para ir, oye, ayudando a otros a entenderlo, a plantearlo, a considerarlo. Sí, al final somos un laboratorio en la organización. Siempre que hay una iniciativa, una buena idea, yo creo que estamos para probar y si no funciona, pues lo ajustamos, ¿verdad? Eso es, eso es. Aunque es verdad que cuando dimos el paso, tuvimos mucho miedo, lo hicimos primero como un experimento de 3 meses durante el verano, porque sabíamos que iba a ser difícil revertirlo y que si los datos no hubieran sido buenos, eh, este es de las cosas que si lo pones en marcha, luego cambiar, ¿no? O virar de camino, puede ser más duro, puede ser emocionalmente duro, ¿no? Tener que renunciar a algo que parece como una especie de privilegio, ¿no? Pero había que hacerlo, había que arriesgarse y durante mucho tiempo, todavía lo decimos hoy, dijimos, oye, esto es un experimento, estamos siempre en modo prueba, pero los datos nos han acompañado. Tenemos datos muy buenos de mejora. Hay una de las formas de medir la productividad, por ejemplo, es en servicios profesionales, ¿no? En agencias, en consultoras, es el ingreso por persona. Y el ingreso por persona hace 3 años y medio, cuando pusimos esto, hemos incrementado el ingreso por persona en un 40%. No significa que lo hemos incrementado por haber adoptado la semana de 4. Pues, por supuesto, ha habido muchas más cosas que hemos tenido que hacer a la hora de revisar nuestra capacidad productiva, la forma que tenemos de trabajar, ¿no? Y ahí es donde entra también la tecnología y donde entra la inteligencia artificial y más cosas, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre, cuando lo cuento y nos entrevistan mucho alrededor de este tema, lo digo no para decir, uy, si adoptas estos 4 días, entonces sube tu productividad. No, lo digo para decir que no es obstáculo para mejorar la productividad. Ya. Cuéntame, ¿cuáles eran esos miedos en ese momento
del proyecto experimental de 3 meses? ¿Qué pasaba por tu mente? Bueno, pues sí, bueno, interesante, ¿no? Sobre todo lo hablamos bastante antes de adoptarlo, una vez más, ¿no? Una empresa muy de cultura muy abierta, que se reúne, se junta en diferentes, tenemos diferentes ritos de cultura y lo comentamos en diferentes entornos y en diferentes círculos, ¿no? de conversación. Y no creas que fue todo el mundo dijo, ¡guau, hurra! No vamos a trabajar los viernes. Hubo mucha responsabilidad en la decisión. Todo el mundo decía, oye, a ver, pero somos capaces, pero realmente podemos ser tan productivos como para que un viernes, por supuesto, todo el mundo decía, pero ¿y qué van a decir nuestros clientes? ¿No? O sea, lo primero que van a pensar es, oye, que yo trabajo el viernes. ¿Dónde se ha visto que la agencia que trabaja conmigo vaya a trabajar menos que yo? O sea, esto no puede ser. No, bueno, el caso es que había conversaciones por ejemplo, vale, pero yo no quiero hacer jornadas intensivas más exhaustivas de lunes a jueves que me quedo sin vida para poder tener luego el viernes un poco libre. Casi a lo mejor digo, no, no, prefiero distribuirlo más días, ¿no? Y este era uno de los principales miedos, ¿no? ¿seremos capaces realmente de reducir el tiempo? Porque claro, dices, "Oh, es que el modelo es 100-80-100. 100 de productividad, 80 de tiempo, 100 de salario. Si resulta que voy a hacer el mismo tiempo, pero en 4 días, pues a lo mejor no me interesa el acuerdo, ¿no? Y ese fue el principal punto escollo en la decisión para adoptarlo. Y esto hablando insisto, en muchos círculos diferentes de la organización. Mm, el miedo luego también real de se nos pueden caer clientes, eh, el cliente puede tomárselo muy mal porque dices, o sea, me parecéis muy cool y los Good Rebels sois muy rebeldes, pero esto está rozando el límite de, ¿no? Em, Curiosamente, cuando empezamos a comunicar el experimento a los clientes y dijimos, pues es en verano, vamos a hacer pruebas, vamos a hablar con vosotros, vamos a ir tomando un poco el pulso de la relación. em, Curiosamente, la acogida fue muy buena, muy buena. Hubo muchos clientes que dijeron, ole vuestras narices, es increíble. Vale, vamos a hacer, voy a hacer una cosa, porque claro, es que esto se lo tengo que explicar a mi organización. Dadme un poco de tiempo, vamos a ir viendo cómo hacemos, qué no hacemos, cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso de, vale, lo comunicamos, pero luego, pues a los interlocutores principales, pero durante a lo mejor mucho tiempo, pues a lo mejor dentro de la organización, mucha gente no sabía que WordPress no trabajaba o intentaba no trabajar los viernes, ¿no? Em, Rápidamente los clientes se dieron cuenta que si hacía falta se introducían en turnos. No es lo normal, intentamos que todo el mundo no trabaje el viernes, pero si hace falta, igual que cubrimos a veces los fines de semana con turnos, pues aquí era parecido. Y si el viernes te hace falta, habrá turnos y habrá guardias y no hay problema. En general, además, es que no te dejamos, es que si tú el viernes necesitas algo, nos localizas y estamos ahí para ti. Entonces, cuando empezamos a operar, los clientes vieron que era así. Es decir, que no es que de pronto se cayera del mundo los viernes, ¿no? Los viernes seguía habiendo un equipo, seguía habiendo. Entonces, realmente de lo que se trataba era poco a poco de ir ajustando los ritmos de trabajo para evitar reuniones periódicas los viernes, para evitar, dice, oye, urgencias, problemas, tal, sin problema, ¿sabes? Pero si podemos evitarlo, vamos organizándonos para. Y algunos clientes dijeron, bueno, la verdad es que casi casi nos ha venido bien, porque ahora nosotros nuestro viernes es mucho más tranquilo. Como diciendo, y también nos organizamos mejor, ¿no? Bueno, al final el caso es que luego el miedo de pronto fue, oye, es que ahora cuando vayamos a concursar, concursamos en ofertas todas las semanas, muchas, y entonces de repente nos piden concursar y tenemos que declarar antes que llegar a un acuerdo en firme o algo así, tenemos que declarar que nosotros los viernes intentamos no trabajar y lo explicamos en la oferta. Y el cliente, ahora ya los clientes lo saben, porque es muy público, muy notorio y nos conocen. Pero hubo un momento que decíamos, es que, claro, tú estás compitiendo y hay ahí otras dos, tres agencias o consultoras y de pronto ellos dicen, oye, yo trabajo los 5 días, por cierto. He oído que habéis invitado también a Good Rebels. Nosotros trabajamos 5 días. No, no, eso sería broma, ¿no? Pero digamos que es un momento también de
de tensión, ¿no? El miedo que tienes de decir, oye, de repente puede convertirse, la gente puede no entenderlo. Una cosa es que tu cliente llevas 3 años trabajando con él y te conoce y sabe cuál es tu grado de responsabilidad y sabes cuál es tu grado de compromiso. Y dicen, sé que no me vais a dejar tirado, ¿no? Pero si no te conocen, de nada. ¿Han oído que tienes buena reputación? Sí, muy bien, pero ah, ¿quién da el paso? Como anécdota, hubo un proyecto donde la persona que participaba en el proceso, el cliente, eh, entendió lo de los 4 días, lo aceptó y a los 2, 3 meses intervino el director general de la compañía y le sentó muy mal. Le sentó muy mal. El proyecto luego no salió, terminó no saliendo, pero no exactamente por este motivo, aunque puede que pesara en la decisión, ¿no? Pero recordamos como un punto de, fíjate que a lo mejor, claro, un cliente, nosotros trabajamos con empresas muy grandes. Todas nuestras empresas son multinacionales, tienen departamentos, tienen diferentes niveles jerárquicos. Claro, tú tienes a lo mejor relación o sintonía o más confianza con unas personas, pero esas personas tienen jefes y jefes de jefes y jefes de jefes de jefes, ¿no? No todos son self-management, ¿no? No todos son autogestionados. Y entonces de pronto dices, bueno, es que esto no se lo digas a mi jefe, ¿no? Pero bueno, no, es un poco anécdota. La realidad es que nos ha ayudado la reputación de la compañía, nos ha ayudado la cultura interna que demuestra que tu orientación y vocación de servicio al cliente está por delante de todo. Y además, los clientes cada vez más saben, entienden muy bien que los trabajadores motivados, engagement, la rotación, nosotros cuando sacamos a relucir los 4 días decimos, mira, con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos una rotación voluntaria por debajo del 10%. El sector en ciudades como Madrid, y estoy seguro que en Guadalajara no estoy seguro, pero en México, por ejemplo, la rotación es altísima, altísima. Entonces, tienes este sector digital, de servicios de digital, marketing digital, claro, el coste de la rotación también es un coste para el cliente. Equipos que cambian todo el rato, tienes que volver tienes que volver a entender la complejidad de la industria, no sé cuántos. Nosotros ponemos esto encima de la mesa, decimos, mira, con esto conseguimos clientes con los que duramos 5,9 años de media, personas que están por debajo, rotaciones por debajo del 10%, que es una rotación, es increíble en una ciudad como Madrid o en Barcelona o en Londres. Y bueno, pues ¿no? Tienes que explicarlo, pero los clientes cada vez entienden mejor qué significa que del otro lado haya personas motivadas y con ganas de hacer su trabajo, ¿no? Y contentas. También presumimos de nuestro ENPS, ¿no? El Net Promoter Score de empleado, que es un índice que medimos desde hace año y medio y que lo llevamos grabado a fuego, ¿no? Y cuando empeora el NPS, ¿no? Que se recomendarías a otra persona trabajar en Good Rebels, tomamos medidas e investigamos por qué está pasando. Ya, muy interesante. Fernando, ¿cuál es tu mirada del futuro del trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va a ser? No, es interesante también. Pues es muy abierta la pregunta, pero voy a tocar 2, 3 cosas que creo que son interesantes a día de hoy, ¿no? Hay mucho debate sobre el tema del trabajo híbrido o remote working o trabajo en remoto o desde casa o trabajo en la oficina. Eh, Hay muchos intereses encubiertos en toda la información que se publica sobre esto. Yo no quiero sonar dogmático, pero creo que en general es muy difícil ir contra el usuario. Y aunque me sale una vena digital cuando hablo del trabajo, el usuario del trabajo, el usuario la persona que firma un contrato, ¿no? El trabajador, es usuario del contexto del trabajo. Es muy difícil ir contra algo que el usuario quiere. Por supuesto, el usuario quiere, tú dirías, oye, es que entonces claro, el usuario quiere trabajar, no, quiere recibir un salario y no trabajar y no sé cuántos. Bueno, eso sería llevado al extremo, pero evidentemente todos querríamos llegar a lo mejor a tener eso, ¿no? Oye, que me paguen sin trabajar. Pero no es exactamente así. Cuando te das cuenta de que puedes desarrollar tu trabajo y que tienes organizaciones que están combinando trabajo remoto con trabajo en la oficina, nosotros tenemos una cosa que se llama Remote First, que es que si decides no vivir en una de las ciudades donde tenemos oficina, puedes hacerlo. Y toda la organización tiene que ser consciente de que esa persona no está en la oficina
y tiene que organizarse de forma que una reunión no pueda ser 100% presencial si esa persona no puede estar en la oficina, ¿no? De forma que te acostumbras a trabajar pensando que hay alguien que puede estar en remoto. Muchos de nosotros trabajamos en formato híbrido, que oye, un día, hoy es lunes y he estado todo el día en casa trabajando. Mañana es martes y estaré seguramente todo el día en la oficina trabajando. Hay días que estoy un rato en la oficina y otro rato en casa. No todo el mundo puede hacerlo, entonces a lo mejor hay gente que el commute es mucho más largo o que incluso no vive en la ciudad donde tenemos una oficina. Y entonces lo que intentamos es montar eh, ciclos semanales, mensuales y trimestrales de juntarnos. Esta semana le llamamos la Rebellion Week y todas las personas que trabajan en Good Rebels vienen a Madrid porque es donde más personas tenemos. Somos unas 130 personas en la organización y todas las personas que no están en la oficina de Madrid o incluso los que están contratados en la oficina de Madrid pero no viven en Madrid, vienen a la oficina y estamos todos juntos y hacemos fiestas y hacemos workshops y nos vemos y nos tocamos para mantener la parte humana de verse y de conocerse y de tomarse cervezas juntos. Y es muy importante, muy importante. Pero el futuro va a ser un futuro bastante híbrido, ¿no? Y yo creo que este modelo donde intentas mantener espacios colaborativos, pero al mismo tiempo es fácil que la gente pueda decidir, oye, yo hoy no tengo por qué estar en la oficina. Eso desde el punto de vista de la ubicación y de cómo trabajar respecto a cómo era hace unos años, ¿no? Lo otro sería un poco el punto de autogestión y de cómo la autogestión va poco a poco incorporándose. Yo creo que poco a poco viendo una directiva como la europea y poco a poco el tema de la transparencia va a ir calando, la digitalización ahí también impacta mucho. Y la digitalización, la transparencia de información también reduce la necesidad de mandos intermedios, ¿no? Muchas veces un mando intermedio era un nexo, un nodo de comunicación en una estructura grande, compleja, sin acceso absoluto y en tiempo real a la información. Hoy un mando intermedio puede tener menos sentido. Y por supuesto, en un entorno en el que la inteligencia artificial va a ir poco a poco colándose por los resquicios del trabajador de conocimiento, sobre todo, pero bueno, por todos los trabajadores, ¿no? Pero hablando más bien del trabajador de conocimiento ahora, eh, a más, que decir, por un lado se aplanan, la inteligencia artificial posiblemente reduce la ventaja de la persona más experta, con lo cual se aplanan los niveles de experiencia. Una persona con menos experiencia usando herramientas tipo ChatGPT tiene más capacidad para, bueno, aunque necesite una supervisión, pero puede que necesite ya menos supervisión y menos supervisión, menos mandos intermedios. Y sobre todo yo creo que es que hasta el ejército, ¿no? Cuando te lees un libro como Team of Teams, ¿no? Y hasta el ejército se da cuenta que sistemas antiguos de orden y mando tampoco es el modelo más adecuado en entornos de incertidumbre y entornos que requieren innovación. Cuando tú requieres innovación, para innovar necesitas motivación intrínseca. Y esa motivación intrínseca suele fallar si tienes sistemas muy jerárquicos. Porque yo digo, oye, yo hoy tengo una idea, quiero desarrollarla, pero me viene mi jefe y me dice, no, no, deja tu idea fantástica para el fin de semana y hoy lo que tienes que trabajar es en el informe que nos ha pedido el jefe máximo. Pues así, evidentemente, la innovación salta por la ventana, ¿no? Cuando la eficiencia entra por la puerta, la innovación salta por la ventana. Y de alguna manera, yo creo, mm, poco a poco también esa idea de autogestión, quizá no radical, sino simplemente adoptando conceptos, mecanismos, herramientas, ¿no? Yo creo que sí que va a evolucionar por ahí. Y luego, por supuesto, algo que podría ser un poco más radical, ¿no? Es si la eficiencia que hasta ahora se conseguían con las grandes organizaciones, ¿no? Las grandes corporaciones. Les hace falta, en economías, por ejemplo, como la española, es una economía, el tejido industrial es demasiado pequeño, las empresas son demasiado pequeñas y eso genera una mala productividad a nivel nacional. No sé si en el caso en México, ahora no recuerdo cuando estuvimos más presentes en México cómo era el tejido industrial, pero puede que quizá no sea comparable, ¿vale? En España, si lo comparas con otros países en Europa, tenemos una deficiencia de empresa grande y ahí habría una idea radical que es, puede que este tipo de tecnologías ayude a eficientar la colaboración entre entidades más pequeñas, de forma que no haga falta construir gran corporación para obtener esas economías de escala, esas eficiencias, ¿no? que adquieres con el tamaño.
No te sé decir. O sea, eso combinado con sistemas tipo descentralizados, imagínate, bases de datos descentralizados como blockchain. No estoy hablando de criptomonedas, estoy hablando de sistemas tecnológicos que nos permiten no tener que tener unidades centrales de gestión y de que la descentralización la permita la tecnología, ¿no? Llevamos 25 años, 30 años de tecnología digital que permite esa descentralización, que permite a empresas más pequeñas jugar en mercados globales, ¿no? E-commerce, que la tecnología nos hace más eficientes, lo que hemos dicho, que la inteligencia artificial nos va a dar un poco superpoderes a la hora de entrar en conocimientos que a lo mejor atesoraba una organización porque tenía toda la metodología y el conocimiento previo, pero que ahora de repente es accesible a todo el mundo, ¿no? Bueno, sin exagerar, ¿no? Pero como una tendencia que puede ir a dotar a entidades, a empresas más pequeñas con... Entonces eso también puede afectar, ¿no? Al mundo del trabajo, como el tipo de organizaciones que existirán, cómo serán, ¿no? Y eso son mi visión un poco de lo que yo creo que por ahí puede ir el mundo, ¿no? Sobre todo me llama la atención cuando se dice la gente va a volver a trabajar en la oficina 100% de lunes a viernes, ¿no? Digo, me extraña. Primero porque de lunes a viernes, aunque tardemos tiempo, ya no hace falta trabajar de lunes a viernes. Aunque nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Y por supuesto, no quiero tampoco frivolizar, hay industrias y requerimientos diferentes, ¿no? Hay industrias que son diferentes y cada industria es muy diferente, ¿no? Y, por ejemplo, el comercio, oye, requiere horas de apertura al público. El tema es cómo consigues hacer que esas... Y la productividad se mide casi por horas, no puedes medirla de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto, imagínate un hospital y la atención sanitaria y un cuidador en una de personas de tercera edad o muchos de los servicios que hoy conocemos están muy basados en horas, ¿no? No digo que no, pero bueno, yo creo que hay ahí, cuando se introdujo el sábado en el fin de semana, empezó con las industrias, las empresas más que podían, no sé cuántos, y poco a poco termina siendo un convenio social. Entonces, los comercios dicen, bueno, es que yo no voy a poder. Sí, sí puedes, si todos los comercios tienen que pasar por esto. ¿Vale? Si al final no es que compitas en desventaja, ¿no? Diciendo, oye, pues unos pueden y otros no. Ahí estamos. Bien, Fernando, creo que nos acabó el tiempo. Me gustaría seguir conversando, pero será para otra ocasión. Te agradezco mucho toda tu experiencia y este compartir. La verdad me emociona mucho. Los admiro a ti y a tu hermano, que conozco más a tu hermano que a ti, pero seguramente que nos veremos en una ocasión allá en Madrid. ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio con un mensaje para esta comunidad de autogestión, TIL, colaborativa, humanista, que creemos en la riqueza y generar resultados? Pues mira, yo creo que mi cierre favorito siempre va a ser, mm, uno, que la autogestión no es un fin en sí mismo, es algo que a lo largo de los años, lo que te decía un poco de los ciclos vitales, ¿no? Ahora, nosotros en Good Rebels hemos trabajado mucho para introducir principios de autogestión y sin embargo ahora no nos importa retroceder en algunas cosas para decir, no, esto se parece más a una empresa convencional. La autogestión no es un fin en sí mismo, el fin en sí mismo debe ser, voy a ponerlo en términos negativos, pero, o sea, porque quedaría muy bonito decir buscar la felicidad de los trabajadores. ¿Vale? Lo que deberíamos hacer sobre todo es trabajar para evitar el sufrimiento de los trabajadores, el sufrimiento de la humanidad y el sufrimiento de los trabajadores, ¿vale? Hay un punto muy interesante en la gestión empresarial que tiene que ver con, por un lado, tienes eficiencias y resultados económicos y trabajar para el accionista, el dueño, pero por otro lado tienes un impacto muy importante todos somos trabajadores, tienes un impacto en las personas que trabajan, que somos muchos y trabajamos muchas horas a la semana. Entonces, cuanto menos sufrimiento haya en ese proceso, ¿no? Y más gente haya motivada y con ganas de ir a trabajar mejor. Los números no van bien, especialmente Europa está muy baja, está mucho peor que México, ¿eh? Europa, los niveles de engagement que mide Gallup año a año, creo que Europa está en el 13% de engagement y México debe estar en el 20 y pico. Así que Europa es un continente un poco en decadencia y esto tampoco nos ayuda. Pero sí creo que estos principios de gestión van más allá que la obtención de resultado económico, que por supuesto es muy importante defenderlo, porque tiene un impacto muy positivo en lo que es el trabajo, ¿no? Y diría más, llevado al extremo, lo que deberíamos es buscar el impacto positivo
en general de las organizaciones, ¿no? Y aquí me refiero a las organizaciones con ánimo de lucro. Es decir, las organizaciones con ánimo de lucro deben ser, lo son, y deben ser lo más, ¿no? Y aquí me sale un poco el espíritu B Corp. Nos hemos certificado hace poco en B Corp, que era una cosa que llevábamos 10 años dándole vueltas si lo hacíamos o no, y nunca pensábamos que, decíamos, mira, nosotros ya somos B Corp en espíritu, ¿por qué vamos a pasar por un proceso de certificación un poco tedioso y complejo? Y al final decidimos que tenía sentido hacerlo para ponerte un sello y que nadie te complique cuando hay momentos que te puede ser útil, ¿no? Decir, mira, me estás pidiendo una serie de cosas, pero yo soy certificado B Corp, ¿no? Entonces, esto va por encima de lo que me estás pidiendo. Me sale el espíritu B Corp a la hora de decir que la autogestión debería ser una herramienta también para que las organizaciones con ánimo de lucro generen impacto positivo en la sociedad. Lo generan hacia los trabajadores, pues que vayamos más allá, que obtengamos beneficio económico para poder compartir valor, para poder crear valor compartido con todos los stakeholders en una sociedad, ¿no? Sean trabajadores de la compañía o no. Pues bien, Fernando, Eso quizá agradecido nuevamente, un gran episodio y gracias ha nuevamente. sido un placer, Pancho. Me he sentido como Bueno, en casa. bueno, yo también. Saludos. Te invito a que compartes este aprendizaje, qué es lo que más te gustó de este episodio y sobre todo, recomiéndame si te gustó con tu grupo de amigos en tus redes sociales.